Me llamo Ellen Scott, tengo 32 años y soy una fotógrafa independiente que se mantiene por sí misma. Mis padres, sin embargo, siempre quieren una parte de mi éxito. En la fiesta de cumpleaños de mi padre, me llevaron a un lado. Necesitamos $139.000 para nuestro nuevo negocio, dijo mi padre, con una voz tan pesada como si yo no tuviera elección. Dije, no, de forma tajante y clara. Su rostro se endureció. Los labios de mi madre se curvaron en una sonrisa petulante que me puso los nervios de punta. Una hora después, sorprendí a mi padre junto a mi zona de trabajo, sujetando mi portátil de $4.500, cargado con proyectos de clientes que no podía perder. Oh, lo siento, dijo, sonriendo con suficiencia mientras lo dejaba caer en el estanque de cois del jardín. El agua se lo tragó y la pantalla se volvió negra. Solo fue un accidente, intervino mi madre, con un tono falso y una mirada fría. La fiesta seguía en su apogeo, nadie se dio cuenta. Mi pecho se oprimió, pero no grité ni supliqué. Miré fijamente el portátil empapado, mi trabajo ahogado, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, sino un plan tranquilo y enfocado que se estaba formando. Pensaron que podían destruir lo que yo había construido y salirse con la suya. Estaban terriblemente equivocados. Esa noche, en mi habitación, no lloré ni llamé a nadie. Abrí mis archivos de respaldo y comencé a trazar mi plan. Pronto aprenderían que todo accidente tiene un precio. ¿Crees que una familia podría llegar tan lejos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar. A la mañana siguiente de la fiesta, me desperté con un nudo en el pecho. Ese portátil ahogado era mi sustento. Lo saqué de mi bolso, lo conecté a un cargador y contuve la respiración. Nada. La pantalla permaneció muerta. Ni un zumbido, ni una luz. Esa máquina de $4.500 contenía cada foto de mi proyecto más importante para un cliente. Una campaña que podría haberme reportado 10 veces esa cantidad. El agua lo había destruido todo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una fría certeza, mi padre no solo lo dejó caer. Quería que desapareciera. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Años atrás, había abierto una cuenta conjunta con mis padres para emergencias familiares. Era mi dinero, no el de ellos. Ya la habían usado antes, siempre con excusas. No más. Congelé su acceso con unos pocos toques, mi pulso firme. Luego, inicié sesión en nuestro servicio de nube compartido donde guardaba las copias de seguridad de mis proyectos. Ellos lo habían usado para sus propios archivos, aprovechándose de mi trabajo. Revoqué sus permisos, dejándolos fuera para siempre. Si pensaban que podían arruinar mi carrera y seguir tocando mis recursos, les esperaba una gran sorpresa. Al mediodía, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Susan Blake, mi antigua colega de un estudio de fotografía. Ellen, tu padre está enviando correos electrónicos a inversores afirmando que eres su socia comercial, escribió. Se me revolvió el estómago. Estaba aprovechando mi reputación para promocionar su frágil proyecto, aquel para el que quería mis $139.000. Susan había visto un correo que él envió a un amigo de la familia, presumiendo de que yo estaba totalmente a bordo. No lo estaba, ni de lejos. Llamé a Susan, manteniendo la voz serena. Está mintiendo, le dije. ¿Puedes conseguirme esos correos? Ella aceptó, su tono tajante. Siempre me había apoyado. Susan no era solo una amiga. Conocía la industria y podía detectar una estafa a kilómetros de distancia. Su advertencia encendió un fuego en mí. Mi padre no solo estaba saboteando mi trabajo. Estaba robando mi nombre para estafar a la gente. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un chat grupal con la familia. Mi tía Virginia Lee escribió, Ellen, estás siendo egoísta. Tus padres necesitan apoyo para su negocio. Mi primo Ryan Peterson añadió, fue un accidente. ¿Por qué lo exageras tanto? Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero lo que más dolió fue su ceguera. Mis padres habían cruzado una línea, y Virginia y Ryan se estaban tragando su historia. Imaginé la sonrisa de suficiencia de mi padre, la falsa simpatía de mi madre, y sentí que mi resolución se endurecía.
No lo sentían. Estaban jugando conmigo. No respondí al chat. En su lugar, abrí mi disco de respaldo, agradeciéndole a mi yo del pasado por haber guardado los archivos del proyecto en otro lugar. La campaña del cliente estaba a salvo, pero la pérdida del portátil significaba reeditar todo desde cero. Se avecinaban horas, quizás días de trabajo extra, y mi fecha de entrega era brutal. Perder este contrato podría hundir mi reputación. Me recliné, mirando el techo del hotel, con la mente a toda velocidad. Mis padres no solo habían metido la pata, estaban tratando de quebrarme. Y ahora estaban usando mi nombre para atraer inversores. Comencé a escribir un correo a mi cliente explicando el retraso sin ventilar el drama familiar. Mis dedos se detuvieron, ansiosos por disparar un mensaje a mi padre, pero me contuve. Confrontarlo ahora le habría puesto sobre aviso. Necesitaba pruebas contundentes de lo que estaba haciendo. El mensaje de Susan era un comienzo, pero tenía que ser más inteligente. Abrí los registros de respaldo de mi portátil, buscando cualquier archivo al que mis padres pudieran haber accedido. Nada todavía, pero no había terminado de investigar. Me habían subestimado, y me aseguraría de que lo pagaran. 2 días después, estaba lista para contraatacar. Susan había prometido buscar los correos que mi padre había enviado, y yo necesitaba saber cuán profundas eran sus mentiras. La llamé esa mañana, mi voz firme a pesar de la ira que hervía dentro de mí. Susan, ¿qué pasa si alguien está usando mi identidad para promocionar un negocio?, pregunté. Su respuesta fue tajante. Es fraude, Ellen, dijo, puedes demandar, pero necesitas pruebas contundentes, correos, mensajes, cualquier cosa que demuestre que está mintiendo sobre tu participación. Fraude. La palabra me golpeó como una bofetada. Mi propio padre usando mi nombre para estafar a la gente. Abrí mi portátil, mis dedos se movían rápidamente mientras revisaba mi bandeja de entrada. Susan me había reenviado un correo de Frank Morgan, un inversor jubilado que mis padres conocían desde hacía años. El mensaje de mi padre afirmaba que yo estaba liderando la visión creativa de su proyecto. Apreté la mandíbula ante tal audacia. Nunca me había comprometido a nada. Investigando más a fondo, encontré otros 2 correos en los que me había copiado accidentalmente, en cada uno promocionando mi total compromiso a diferentes inversores. Las mentiras eran descaradas, diseñadas para que su plan tambaleante pareciera legítimo apoyándose en mi reputación. Cambié a las redes sociales. En un foro de negocios de Phoenix, mi padre había publicado, etiquetándome, Ellen Scott está impulsando nuestro proyecto con su experiencia en fotografía. La publicación había ganado tracción. Docenas de me gusta, comentarios de empresarios locales, incluso fue compartida. Me hirvió la sangre ante su descaro. Estaba construyendo una estafa con mi nombre como piedra angular. Hice capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, organizándolos en una carpeta llamada Pruebas. Mi teléfono vibró a media tarde. Un mensaje de mi primo Ryan Peterson. Ellen, ¿de verdad estás trabajando con tu padre en esto? Su tono se sentía diferente, menos seguro que cuando había desestimado el incidente del portátil. Vi una oportunidad. No, Ryan, le respondí. No estoy involucrada. Nunca lo estuve. 1 minuto después, me envió una captura de pantalla de un mensaje de mi padre enviado hacía 3 semanas. Ellen está totalmente metida en esto. Es un trato cerrado. Mi pulso se aceleró. La duda de Ryan era mi ventaja. Llamé a Susan, compartiendo la captura de pantalla. Esto es enorme, dijo ella, con voz firme. Sigue recopilando, pero no lo confrontes todavía. Tenía razón. Revisé mensajes antiguos y encontré un chat grupal de hacía un mes donde mi padre había preguntado por mi lista de clientes, alegando que era para hacer contactos. Lo ignoré entonces, pero ahora estaba claro que había estado apuntando a mis contactos para su propuesta. Guardé esos mensajes, mi concentración se agudizaba con cada hallazgo. Pasé horas cruzando correos y publicaciones, reconstruyendo el patrón de mi padre. Un correo a Frank mencionaba una presentación conjunta que supuestamente yo había diseñado. Otra publicación afirmaba que yo había conseguido un cliente importante para su empresa. Cada mentira se acumulaba, pero también mi resolución.
Añadí cada fragmento a mi carpeta, 18 capturas de pantalla, 4 correos y el mensaje de Ryan al anochecer. Todavía no era suficiente para una demanda, pero era un comienzo sólido. A la mañana siguiente, di mi primer paso. Con una carpeta rebosante de pruebas de las mentiras de mi padre, estaba lista para desmantelar su estafa. Abrí mi portátil y redacté un correo para Frank Morgan, el inversor al que había apuntado con falsas afirmaciones sobre mi participación. Mis dedos se movían deliberadamente, cada palabra elegida con precisión. Estimado señor Morgan, escribí, no tengo ninguna conexión con el proyecto empresarial de mi padre. Sus afirmaciones sobre mi asociación son completamente falsas. Nunca he aceptado ninguna colaboración y estoy abordando este uso indebido de mi nombre. Adjunté 3 capturas de pantalla de sus publicaciones en el foro de negocios, cada una presumiendo falsamente de mi liderazgo creativo. Mi pecho se oprimió, no por la duda, sino por el peso de mantenerme firme. Pulsé enviar, y una oleada de claridad me invadió. A continuación, me dirigí al portal bancario. Había congelado el acceso de mis padres a nuestra cuenta conjunta hacía días, pero eso era solo una medida temporal. Ahora, necesitaba cortar su acceso para siempre. La cuenta tenía $12.300, cada céntimo ganado con mi fotografía, no de ellos. Transferí el monto total a mi cuenta personal y luego inicié el proceso para cerrar la conjunta permanentemente. El correo de confirmación del banco llegó minutos después, y exhalé, aliviando una fuerte tensión en mis hombros. Nunca más volverían a tocar mi dinero. Al mediodía, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. ¿Qué es esta basura que le estás diciendo a Frank?, decía, su tono furioso. Estás arruinándolo todo. Siguió otro mensaje. Arregla esto ahora, Ellen, o te arrepentirás. Mis dedos se aferraron al teléfono, mi calma puesta a prueba pero intacta. No se disculpaba por el portátil ni por las mentiras, solo arremetía porque me había atrevido a defenderme. No respondí. Dejé que rabiara. Luego, el nombre de mi madre apareció en mi pantalla, el teléfono sonó 6 veces. Lo dejé pasar al buzón de voz, preparándome para sus tácticas. Cuando lo escuché, su voz era suave, casi suplicante, pero goteaba manipulación. Ellen, cariño, le estás haciendo mucho daño a tu padre, dijo. Somos una familia. ¿Por qué te pones en nuestra contra? Se me revolvió el estómago con sus palabras. No porque la creyera, sino porque pensaba que la culpa podría hacerme volver. Borré el mensaje de voz, mi determinación se solidificó. Revisé mi correo de nuevo. Frank había respondido. Gracias por la aclaración, Ellen. Tendré que reevaluar mi participación. No era una victoria total, pero era un progreso. El plan de mi padre comenzaba a desmoronarse. Pasé la tarde asegurando los archivos de mis proyectos de clientes, subiéndolos a un nuevo servicio de nube privado al que mis padres no podían acceder. Verifiqué 2 veces mis copias de seguridad, asegurándome de que no más accidentes pudieran descarrilar mi trabajo. Mis padres me habían subestimado, pensando que podían intimidarme hasta la sumisión. Estaban equivocados, y yo apenas estaba comenzando. Esa noche, me senté en mi escritorio revisando mis próximos pasos. Susan había prometido ponerme en contacto con su amiga abogada, y yo necesitaba estar preparada para lo que viniera. Los mensajes de mi padre y la llamada de mi madre solo habían alimentado mi concentración. Habían cruzado demasiadas líneas, y no iba a dejar que me arrastraran con ellos. Abrí mi portátil de nuevo, redactando notas para la abogada, fechas, capturas de pantalla y una cronología de sus mentiras. Mis padres pensaron que podían explotarme y salir impunes. Estaban a punto de aprender lo contrario. 3 días después, intensifiqué mi lucha. La amiga abogada de Susan Blake, Emily Carter, me había ayudado a redactar una carta de cese y desistimiento, una advertencia legal para que mis padres dejaran de usar mi nombre. Me senté en la mesa de mi cocina revisando el documento una última vez. Era conciso pero firme. Cesen todo uso del nombre de Ellen Scott en relación con sus proyectos empresariales. Se adjunta evidencia de afirmaciones falsas. El dossier, con 20 capturas de pantalla, 5 correos electrónicos y el mensaje de texto de Ryan, estaba listo. Envié copias a mi padre, a mi madre y a Frank Morgan.
Mis dedos firmes a pesar del nudo de nervios en mi estómago. Esto no era solo una carta. Era una línea trazada en la arena. A media tarde, mi teléfono se iluminó con una notificación. Mi padre había recurrido de nuevo al foro de negocios de Phoenix, pero esta vez fue cruel. Ellen Scott está tratando de arruinar mi reputación con mentiras, publicó, presentándome como una hija rencorosa que saboteaba su honesto proyecto. La publicación tenía 15 me gusta y una serie de comentarios. Algunos me llamaban desagradecida, otros cuestionaban mi profesionalismo. Se me cortó la respiración, una oleada de ira se mezcló con la incredulidad. No solo estaba eludiendo su responsabilidad. Me estaba atacando públicamente. Capturé la publicación en una captura de pantalla, añadiéndola a mi creciente archivo de pruebas, mi concentración se agudizaba con cada palabra que leía. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi primo Ryan Peterson. Ellen, tienes que ver esto. Envió una captura de pantalla de un mensaje de texto de mi padre, fechado la noche de la fiesta familiar. Tiré su cámara al estanque. Se lo pensará 2 veces antes de desafiarnos. Mi corazón dio un vuelco, no por la sorpresa, sino por la fría confirmación de su intención. No fue un accidente. Fue sabotaje. Le respondí a Ryan. Esto es enorme. Gracias. Su respuesta llegó rápido. Debería haberte creído antes. El apoyo de Ryan se sintió como un salvavidas en medio del caos. Revisé el chat grupal de la familia, esperando un mensaje de mi tía, Virginia Lee. Ella había sido rápida en criticarme antes, calificando mi reacción al incidente del portátil como dramática. Ahora no había nada. Solo silencio. Quizás Ryan había compartido el mensaje con ella. O quizás había visto la publicación de mi padre y había comenzado a cuestionar su historia. Su silenciosa retirada se sintió como un cambio, una grieta en el frente unido de la familia. Pasé la noche organizando mis pruebas, añadiendo la publicación difamatoria de mi padre y la captura de pantalla de Ryan al dossier. Susan llamó, su voz calmada pero urgente. Esa publicación podría perjudicarlo más a él que a ti, dijo. Documenta todo y no respondas en línea. Estuve de acuerdo, mi mente corriendo con los siguientes pasos. Revisé la carta de cese y desistimiento de nuevo, asegurándome de que cada detalle fuera sólido. Emily había incluido una advertencia sobre posibles acciones legales si no cumplían, y sentí un destello de empoderamiento. Mis padres me habían subestimado, pero yo había terminado de dejar que ellos controlaran la narrativa. Abrí mi portátil, revisando los contratos de mis clientes para verificar su seguridad. Mi negocio de fotografía era mi sustento, y no podía arriesgarme a otro accidente. Moví todos mis archivos a un nuevo servicio de nube encriptado, configurando la autenticación de 2 factores. Cada paso se sentía como reclamar una parte de mí misma. Las mentiras de mi padre y el silencio de mi madre me habían empujado a este punto, pero no iba a retroceder. El dossier era mi escudo, y estaba lista para proteger lo que era mío. Una semana después, las consecuencias llegaron. Mi carta de cese y desistimiento había aterrizado con fuerza, y la respuesta de Frank Morgan fue la primera. Su correo fue directo. Ellen, tu evidencia es clara. Me retiro del proyecto de tu padre y he aconsejado a otros que hagan lo mismo. Una ola de alivio me recorrió, nítida y estabilizadora. El castillo de naipes de mi padre se estaba derrumbando, y yo había encendido la mecha. Susan llamó esa tarde, su voz vibrando con noticias. 3 inversores más se han retirado, dijo. El proyecto de tu padre está totalmente fracasado. El foro de negocios de Phoenix, que antes fue su plataforma para presumir, era ahora un cementerio para su reputación. Su publicación difamándome había sido denunciada y eliminada, reemplazada por hilos que cuestionaban su credibilidad. Los revisé, notando el cambio de tono. La gente ya no se creía su historia. Una emoción silenciosa me recorrió, no por su fracaso, sino porque la verdad se abría paso. La dinámica familiar también estaba cambiando. Ryan Peterson me envió un mensaje: Virginia ha dejado de defender a tus padres. Nadie está de su lado ahora. Leí sus palabras 2 veces, una mezcla de vindicación y agotamiento se apoderó de mí. Virginia Lee, que una vez me había regañado por reaccionar de forma exagerada,
se había quedado en silencio. Ya fuera por la captura de pantalla de Ryan con la confesión de mi padre o por la retirada de los inversores, su alejamiento se sintió como una fractura en la lealtad de la familia. No necesitaba su aprobación, pero su distancia de mis padres era una pequeña victoria. Me enteré por un amigo en común que mi padre y mi madre estaban en una espiral financiera. Sin los fondos de los inversores, su proyecto no tenía salvavidas. La cuenta conjunta que yo había cerrado los dejó sin nada a lo que recurrir, y sus lujosos hábitos de gasto los estaban alcanzando. Habían contado con mi dinero para financiar su estafa, y ahora se las veían y deseaban para cubrir los gastos básicos. No me regodeé en su lucha, pero una firme resolución me anclaba. Sus decisiones los habían llevado hasta aquí, no las mías. Mientras tanto, mi carrera estaba despegando. Después de semanas de negociaciones, firmé un contrato de $300.000 con una revista nacional para su campaña de primavera. El trato se cerró por videollamada, con el editor elogiando mi visión única. Me recosté, una sonrisa genuina se abrió paso mientras transfería el adelanto de $5.000 a mi cuenta personal. Esta era mi victoria, construida sobre mi trabajo, mi nombre, sin mancha por los planes de mis padres. Pasé la noche esbozando planes para la campaña, trazando sesiones de fotos por los desiertos de Phoenix. Mis padres habían intentado arrastrarme hacia abajo, pero yo estaba subiendo más alto que nunca. Meses después, tracé mi línea final. Mi padre y mi madre seguían intentando contactarme. Mensajes de texto suplicando hablar, mensajes de voz envueltos en culpa. Incluso una carta escrita a mano deslizada bajo mi puerta. Bloqueé sus números, borré sus mensajes sin escucharlos y tiré la carta a la basura sin abrirla. Su traición, usando mi nombre, destruyendo mi cámara, difamándome en línea, no dejaba espacio para la reconciliación. No estaba amargada. Estaba resuelta. Mi decisión era una fortaleza alrededor de mi paz. En mi estudio de Phoenix, rodeada de fotos enmarcadas de mis últimas sesiones, reflexioné sobre mi viaje. Los lazos familiares no justifican la explotación. Establecer límites, incluso con los padres, se trata de salvaguardar tu propio valor. Lo había aprendido de la manera difícil, a través de mentiras y sabotaje, pero me hizo más fuerte. Escribí en mi diario: nunca dejes que la lealtad te ciegue ante la manipulación. Protégete a ti mismo primero, siempre. Estas palabras eran mi ancla, una lección que llevaría conmigo y quizás compartiría algún día para ayudar a otros que enfrentan batallas similares. Mis padres se hundían cada vez más en sus consecuencias. Un vecino mencionó que habían vendido su coche para cubrir deudas, su estilo de vida antes grandioso ahora confinado a un pequeño alquiler. La familia se había alejado por completo. Virginia Lee, una vez su defensora más ruidosa, no los había contactado en meses. Su aislamiento era crudo, un espejo de sus propias decisiones. No me detuve en su difícil situación. Mi enfoque estaba en construir, no en lamentar. Mi carrera estaba en su punto más alto. El contrato de la revista de $300.000 había generado nuevas oportunidades. Una exposición en una galería en Scottsdale y una campaña de turismo para los cañones de Arizona. Contraté a una asistente, Sarah Nguyen, para manejar mi apretada agenda. Mis días bullían de sesiones de fotos y reuniones con clientes. Mi cuenta bancaria reflejaba mi éxito, con depósitos constantes de nuevos proyectos. De pie en mi estudio, revisando una vibrante foto del desierto, sentí un profundo orgullo. Esta era mi vida, construida bajo mis propios términos, intocable por los planes de mis padres. Cerré mi diario, mi resolución inquebrantable. Su traición me había empujado a redefinir la familia, a valorarme a mí misma por encima de la culpa. Mientras mis padres enfrentaban los escombros de sus acciones, yo estaba prosperando, con mi futuro brillante e inflexible. Había emergido no solo intacta, sino imparable, un testimonio de mi propia fortaleza.